Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es José Ángel, soy profesor e investigador predoctoral en la Universidad Camilo José Cela y hoy vengo a dar una pequeña charla muy breve sobre alguna digamos, del método y de todo el proyecto de investigación que he llevado a cabo a lo largo de mi proyecto de tesis doctoral, ¿no? Con lo cual no vamos a presentar aquí todos los avances ni los resultados por su parte, pero bueno, sí vamos a poner un poco en énfasis el estado de la cuestión, el tema en origen y las vías en las que nos movemos actualmente en busca de los resultados definitivos y la perspectiva de estudio. Agradecer a la Universidad Camilo José Cela por participar en la Semana de la Ciencia y la innovación de este año 2023 y que ya llevamos realizando algunos años atrás. Esta sesión, igual que ocurre con todas las otras que llevamos haciendo en las 2 semanas, se va a grabar, con lo cual tendréis la oportunidad de verlo en otro momento si resulta de vuestro interés, ¿no? El título en el que se basa esta charla es Las escuelas oficiales de idioma o las EOIs, como iremos haciendo referencia a lo largo de la presentación, como vía de inclusión lingüística para la población inmigrante, ¿no? En este caso, yo creo que todo el mundo, si vive o ha vivido aquí en España, conoce las escuelas oficiales de idiomas. Son centros que están repartidos por todo el país y en el que se pueden estudiar diferentes lenguas, pero aquí vamos a darle una pequeña inclusión, le vamos a relacionar y vamos a abordar el tema de la integración, la inclusión lingüística para población inmigrante. Con población inmigrante podemos referirnos a pues solicitantes de protección internacional, inmigrantes que llevan bastante tiempo asentados aquí en nuestro país, refugiados, personas apátridas y el esquema que iremos siguiendo será el siguiente, ¿no? Al principio de la charla hablaremos sobre las consideraciones iniciales, el porqué de esta presentación. Daremos una panorámica general del estado de la cuestión, es decir, de la situación del español en las escuelas oficiales de idiomas de España. Hablaremos del proyecto LEOI, que es el proyecto, o en este caso es el acrónimo del proyecto de tesis que he llevado a cabo en este tiempo y sigo llevando a cabo. Y luego trataremos los resultados preliminares. Ya he dicho que no nos vamos a detener mucho y no vamos a adentrarnos tanto en la temática, pero sí que nos sirvan para dar unas pequeñas conclusiones y también atender la perspectiva de estudio o los pasos que se podrían seguir. ¿De acuerdo? Pues bien, eh, eh, ya en esta charla tenemos que tener claro, digamos, los dos focos principales. Uno son los centros de idiomas, las escuelas oficiales de idiomas, centros públicos, y por otra, el español como lengua extranjera o también denominado no L. Pero además vamos a ver a lo largo de la presentación cómo en las escuelas oficiales de idioma es posible estudiar el español como lengua extranjera, en algunas de ellas, vamos a ver cómo no en todas, pero aquí vamos a entrar en el ciclo de esa inclusión que se pretende lograr con este proyecto de la población inmigrante que vive aquí y que necesita para integrarse, para incluirse en nuestra nueva sociedad, aprender la lengua y la cultura hispana. ¿De acuerdo? Esos son los tres ejes temáticos sobre los que nos iremos moviendo a lo largo de la presentación. Pues bien, antes que nada, este proyecto, esta consideración general sale o nace de una motivación personal. Esta motivación personal tiene origen en el año 2018, que lo recordar bien, si no me equivoco, donde yo estaba actuando como profesor de español para inmigrantes y para refugiados en SIC, Sevilla, en una institución, pero nos encargábamos de todo el proceso de inmersión lingüística de refugiados que acudían con CEAR, ¿no? Con la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, ¿no? Entonces me llevé trabajando con estos cursos de español para refugiados durante bastante tiempo. Y en este tipo de cursos, donde trabajamos con ONGs como CEAR, como Cruz Roja, como ACSEM, que son
típicas en España, me he dado cuenta como la tipología de cursos difiere bastante de lo que es un curso regular a la hora de, por ejemplo, acreditar un DELE, ¿no? O un nivel según el marco común europeo de referencia. Y de hecho, la mayoría eran cursos focalizados en actos comunicativos, donde los niveles no llegaban a un nivel muy, muy, muy superior y por lo tanto cuando se acababa ese proceso de acogida que tenían delimitado estos estudiantes, pues se acababa su mundo y su contacto, digamos, a un nivel más formativo con la lengua, ¿no? Y normalmente el plan de acogida dura entre 18 y 24 meses en los casos más extraordinarios, con lo cual un aprendiz de cero que acaba de aterrizar o acaba de llegar, en este caso a nuestro país, es casi imposible pretender abarcar todos los niveles que rige el marco común europeo, ¿no? Por lo tanto, los niveles más superiores eran B1, B2, con una reducción horaria y en ningún caso, prácticamente creo recordar, alcanzamos los niveles C. Con lo cual ahí yo veo una carencia, ¿no? Porque sí, se está haciendo un gran trabajo con los cursos iniciales, incluso la alfabetización, lectoescritura, para aquellos estudiantes que vienen y que no están alfabetizados, bien porque no han tenido oportunidad de estudiar en sus países de origen, o también porque su alfabeto no coincide, ¿no? Con el nuestro, con lo cual se hacía un gran trabajo, pero luego se podían observar carencias a niveles más superiores, donde ya me encontraba con estudiantes que me decían, profesor, yo quiero continuar, pero ya no voy a poder seguir asistiendo a estos cursos, incluso me gustaría acceder a la universidad, a la educación superior, homologar mi título de bachillerato, por ejemplo, o de secundaria, y se encontraban con la dificultad de que no podían continuar más allá, ¿no? Este tiempo que yo he comentado a nivel profesional también coincidía con mi estudio de un idioma en una escuela oficial de idiomas, en este caso francés, y donde yo estuve en contacto con la directora de este centro y me di cuenta cómo esta escuela oficial de idiomas no ofertaba español para extranjeros, con lo cual digo, wow, hay una demanda altísima para estos estudiantes que llegan, que están solicitando protección internacional, que empiezan a estudiar una nueva lengua y cultura. Hay una alta demanda que normalmente intenta cubrir las organizaciones competentes con las ayudas pertinentes, pero luego un sistema público como puede ser, de centros públicos, perdón, como pueden ser las escuelas de idiomas, no ofertaban cursos para extranjeros, con lo cual era imposible hilar esta conexión, ¿no? Y aquí nace este artículo que publiqué en The Conversation, trata también sobre la misma temática a nivel más divulgativo y si podéis clicar vais a ver cómo podéis hacer un repaso donde el título es bastante claro, ¿no? ¿Por qué no enseñas español para extranjeros todas las escuelas oficiales de idiomas, ¿no? Iremos viendo a lo largo de la charla cómo hay datos que pueden resultar cuanto menos asombrosos. Pues bien, de ahí parte mi motivación personal a nivel profesional, a nivel formativo, veo esa carencia y veo esa oportunidad de poder conectar esos dos entornos, ¿no? Digamos, el de las organizaciones por un lado y también el del sistema de centros públicos como las escuelas oficiales de idioma. Y comienzo a indagar, comienzo a buscar bibliografía, a empaparme de la literatura y sobre todo a recabar datos sobre el estado de la cuestión. Lo primero que me llama la atención de que esto no es bastante nuevo, ¿no? Por ejemplo, con carácter normativo empiezo a ver las leyes de nuestras, o en este caso los artículos competentes de nuestras leyes a lo largo de los últimos 40, 50 años y me encuentro con que ya la LOGSE en el año 1990 tiene un artículo específico dedicado en el que se dice en las escuelas oficiales de idiomas se fomentará especialmente el estudio de los idiomas europeos así como el de las lenguas oficiales del Estado. Todavía no menciona nada de español como lengua extranjera, pero si avanzamos en el tiempo, en 2002, vemos como ya la ley orgánica, la LOCE, nos dice también que las escuelas oficiales de idiomas se fomentará especialmente el estudio de lenguas oficiales de la Unión Europea,
lenguas cooficiales del Estado y la enseñanza de español como lengua extranjera. Esto sigue así y se especifica en el año 2006 en la nueva Ley de Educación LOE, que sigue además teniendo vigencia este artículo que voy a leer en la LOE, última ley educativa, donde se especifica que las escuelas oficiales de idiomas fomentarán el estudio de las lenguas oficiales de los miembros de la Unión Europea, cooficiales existentes en España y del español como lengua extranjera. ¿Sí? Así se facilitará también el estudio de otras lenguas que por razones culturales, sociales o económicas presenten un especial interés. Pues bien, esto dice la ley, ¿no? Con carácter normativo, no me lo invento yo, ¿no? Y bueno, si viene esto con antecedentes, con precedentes, porque yo me encontré de forma casual que en la escuela oficial de idiomas donde yo no estudiaba no se ofertaba el español como lengua extranjera, me llamó la atención sobre todo por la alta demanda que yo estaba viendo en la llegada de inmigrantes y que en muchísimos casos no podíamos atender con solvencia y eficacia. Pues bien, me pongo a indagar, comienzo a indagar y empiezo a constatar cuántas escuelas oficiales de idiomas hay, cuántas de ellas ofertan L y el porcentaje a nivel nacional, dependiendo de las diferentes comunidades autónomas o ciudades autónomas que en este caso dependen del Ministerio de Educación, ¿no? Y bueno, aquí aparecen 279 escuelas oficiales contabilizadas en el curso 22-23, cuidado, pero en estas escuelas oficiales de idiomas no se contabilizan o no están contabilizadas las secciones o las extensiones, perdón, que son centros dependientes de escuelas oficiales, ¿no? Son como centros adjuntos que también se ocupan de difundir la enseñanza de lenguas. Pues bien, de todas esas escuelas oficiales de idiomas, solo 71, lo que viene a ser el 25% de las escuelas oficiales de idiomas de España, el 25, es decir, una cuarta parte, oferta español como lengua extranjera. El otro 75% no lo realiza, ¿no? Aquí lo vamos a ver más claro ya. Y creo que no está cargada. Vale. Bueno, no se va a ver tan bien, pero bueno, lo había señalado, creo que lo puedo señalar aquí. A ver. Sí, bueno, vas a ver cómo hasta 4 territorios, en este caso Melilla, La Rioja, Cantabria y Asturias, no oferta español para extranjeros en ninguna de sus escuelas. Es decir, en esta comunidad o ciudad autónoma es imposible. Me llama más el caso incluso de Melilla, ¿no? Que hay una escuela oficial de idioma con todo lo que sabemos, el trabajo que tienen allí y que sobrepasa normalmente las capacidades de acogida a la hora de tener un primer contacto con la población inmigrante que viene de África, pues es extraño, ¿no? Cuanto menos que no tengan español para extranjeros, ¿no? También podríamos incluir aquí el caso de Navarra, porque Navarra, ponemos que tienes una, pero en Navarra solo se puede estudiar español como lengua extranjera de forma no reglada, es decir, no está en los currículos normativos del centro, ¿no? Son como cursos que se están empezando a ofertar de carácter más especial. Pues bien, seguimos y aquí lo vamos a ver más claro, digamos a nivel geográfico, un mapa más representativo de cómo es el porcentaje. Recordamos que el porcentaje nacional es el 25%, pero bueno, es que vamos a ver que hay 4 o 5 territorios en los que prácticamente no se puede estudiar y que hay muchos, como por ejemplo puede ser Cataluña o Andalucía, que están por debajo, bastante por debajo de la media, ¿no? O incluso en Madrid tenemos ahí un 28%, está prácticamente en el límite con la situación. Pues bueno, seguimos. Más datos que vamos recopilando después de saber la situación del español como lengua extranjera en las diferentes escuelas oficiales de idiomas del país. Comienzo a interesarme por la situación del alumnado, ¿no? Del alumnado estudiante matriculado en las EOI y sorprendentemente vamos a ver que desde el año 13-14 el número de estudiantes matriculados en las escuelas oficiales de idiomas siempre ha ido en decadencia, siempre ha ido decreciendo, con lo cual aquí la línea es bastante representativa, solo vemos aquí una pequeña subida en el año 19-20 justo antes de
que llegara la pandemia del COVID. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el alumnado extranjero, que vemos aquí la línea de aquí arriba, y el alumnado que se matricula en cursos de L, es decir, español lengua extranjera? Pues si vemos, la línea no es tan decadente. Si más bien es todo lo contrario, vemos que hay altibajos, pero vemos que desde el año 13-14 la línea incluso empieza a subir en el sentido de el alumnado extranjero, alcanzando su máximo en el año 19-20. Esto también ocurre con el alumnado que se matricula en los cursos de él, alcanzó su máximo, ¿no?, en la última década, justo antes de la pandemia. Luego vemos un descenso, lógicamente causado por el COVID, pero luego vemos cómo la tendencia vuelve a resurgir, por lo cual aquí tenemos una correlación entre el alumnado total de todos los idiomas, que se ofertan más de 24 lenguas en las escuelas oficiales de idiomas, está decayendo. Sin embargo, tanto el interés del alumnado extranjero como el interés por el alumnado en matricularse en curso de español, pues está con una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Con lo cual vemos ahí esperanza a la hora de seguir fomentando los cursos de español para extranjeros en este tipo de centros. Si bien vamos a hablar ahora un poco de los idiomas más estudiados en las escuelas oficiales de idiomas, vemos que la diferencia con el inglés es abismal, ¿no? Más de 181.000, bueno, prácticamente 182.000 estudiantes en el curso 21-22, últimos registros detallados, seguido por el francés muy de lejos, alemán, italiano, español y euskera, que me ha llamado bastante la atención y por eso lo quería reflejar aquí. Prácticamente está parejo. De hecho, los años anteriores de la última década, el estudiantado matriculado en euskera ha estado por encima del alumnado matriculado en L, ¿no? Cuanto menos ha sido recientemente, de hecho en el 2019-20, cuando el español por primera vez supera al alumnado matriculado en euskera, ¿no? Con lo cual aquí vemos la diferencia. Sobre todo también el inglés destaca también porque tiene un programa que se llama Dutch English que permite estudiar al alumnado de la SEOI de forma totalmente virtual. Eso no es aplicable a día de hoy, aunque ya se están habiendo otras iniciativas como la Comunidad Valenciana, pero este programa no es aplicable, por ejemplo, a otros idiomas y mucho menos cuando se habla del español. Pues bien, dentro de este estado de la cuestión, de esta panorámica general donde se ha visto el número de centros, donde se ha hablado un poco también del alumnado total matriculado y también de los idiomas ofertados a una panorámica nacional, comienzo a abordar mi proyecto de tesis, como ya bien he dicho anteriormente, denominado Proyecto LOI, que al final lo que sigue es la enseñanza de español como lengua extranjera en las escuelas oficiales de idiomas, ¿vale? ¿Y en qué se basa o qué es el proyecto que hemos realizado? Pues bien, primero el análisis de la cuestión con datos bibliográficos de literatura y luego datos empíricos como los que ya he ido mostrando algunos para poner un poco el nivel de la situación de partida y tener conocimiento macroestructural de los datos empíricos a raíz de datos proporcionados por las estadísticas del Ministerio de Educación y las estadísticas de las propias comunidades autónomas analizadas. Bien, este proyecto LEOI le da un giro y comenzamos a poner en práctica una herramienta cuantitativa y realizamos una encuesta, un cuestionario a nivel macroestructural de las 71 escuelas oficiales de idiomas que ofertaba L en el curso 22-23, ¿vale? Y termina con un análisis cualitativo realizando entrevistas en profundidad a un nivel más microestructural. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa tanto tener una perspectiva nacional de cuál es la situación de LL en las escuelas oficiales de idiomas, sino concretar más, dar más especificidad a los argumentos de, en este caso, profesores de L que trabajan tanto en escuelas oficiales de idiomas como en organizaciones que se ocupan de la acogida a inmigrantes. Bien, pues sí. Y aquí vemos las fases que se han seguido en este proyecto. Destaco, por ejemplo, ya hemos hablado de la indagación bibliográfica, el propósito de la investigación, el análisis de la cuestión y luego lo que hicimos es preparar todo
la documentación relevante y enviar al comité ético, por supuesto, de la UCJC todo este proceso de investigación que íbamos a realizar, tanto la encuesta que se hizo con anterioridad a las entrevistas en profundidad realizadas una vez que acaba el apartado cuantitativo. Por tanto, aquí tenemos un enfoque mixto donde se hace una encuesta para obtener datos estadísticos a nivel nacional y luego nos adentramos en las entrevistas para analizarlas de una manera crítica para contrastar información de datos empíricos y datos cualitativos en ambas direcciones. Finalizamos, por supuesto, la última parte con la interpretación de los resultados y las posibles conclusiones que se detectan. Este fue el cartel de invitación a participar en la encuesta. Vemos que se comenzó en febrero, se terminó en final de abril, mayo, y era una encuesta a través de Google Forms, de Microsoft Forms, y podían realizarla. Como ya os he dicho, nos pusimos en contacto con todas las escuelas oficiales de idiomas que ofertaba actualmente, o en ese momento, perdón, español como lengua extranjera, y con carácter involuntario, por supuesto, y aportándole toda la información relevante, hoja de información al participante, compromiso escrito, y podían hacer en este caso o podían complementar a su juicio la encuesta realizada, ¿no? La realizamos a nivel, como ya he dicho, eran 71 posibles participantes. ¿Quién participó en este caso? Pues podían realizarlo desde el departamento de él, en las propias escuelas oficiales de idioma, o jefes de estudio o directores de las propias escuelas. El tamaño de la muestra que se consiguió en este apartado cuantitativo fueron 44 respuestas obtenidas, con lo cual creo que tenemos una gran representatividad con respecto al total poblacional, un 62%, más de un 60% a nuestro juicio tiene bastante representatividad, no solo numérica, porcentual, sino también a nivel geográfico, porque tenemos resultados de todas las comunidades y ciudades autónomas pertinentes, ¿no? Se utiliza, como bien dicho, la encuesta a través de Microsoft Forms y analizamos a través del paquete de estadísticos de SPSS y Excel en este caso. Era un estudio descriptivo, exploratorio, porque al final también era un estudio pionero del que no se tenían datos, estudios precedentes más allá de los datos aportados por las consejerías de educación y el ministerio, y la muestra o el tipo de muestreo era no proporcional intencional, ya que la propia Escuela Oficial de Idioma tenía la potestad de realizar el cuestionario o no. En todo momento estuvimos teniendo contacto, manteniendo contacto por si necesitaban ayuda o más información acerca del proyecto LEOI y más concretamente de esta primera parte cuantitativa. Pues bien, seguimos avanzando. Una vez que termina este marco cuantitativo, este enfoque cuantitativo, nos adentramos en el proyecto LEOI, pero en las entrevistas con ya un enfoque más cualitativo comienzan a realizarse en junio y se termina finalizando septiembre-octubre, ¿no? En este caso, aquí tenemos también la invitación, el cartel de invitación a participar, más allá de los otros documentos pertinentes que ya venían aceptadas por el Comité Ético de Investigación. Y con estos datos tenemos aquí el marco, la ficha de la investigación cualitativa, también a nivel nacional. El universo, en este caso, poblacional, en este caso, vamos a realizar entrevistas a, por un lado, las escuelas oficiales de idiomas que ya habían participado en la anterior, en la encuesta, en el análisis cuantitativo, y por otra parte, en ONGs a nivel estatal que se ocupan de la atención lingüística, de dar soporte y de dar, en este caso, todo el proceso de inmersión lingüística en español a inmigrantes, ¿no? Como ya he comentado anteriormente, yo trabajé como profesor de español para una de estas organizaciones. Pues bueno, queríamos detectar como vía de colaboración el posicionamiento, las reflexiones profesionales de los
competentes lingüísticos en ONGs y, por otra parte, de los propios profesores de español que ya habían realizado la encuesta con anterioridad. En este caso nos centramos en realizar entrevistas en profundidad y la muestra obtenida fueron 12 entrevistas realizadas en profundidad a través de Microsoft Teams, ¿no? En Microsoft Teams la realizamos de manera virtual, donde también pudimos conseguir la transcripción de todas estas entrevistas que, bueno, que fueron un marco de actuación, un corpus sexual bastante amplio, no solo virtual, sino también analizamos el corpus textual de las transcripciones. Pues bien, ¿por qué el tamaño de la muestra fueron 12 entrevistas? Pues porque alcanzamos la posibilidad, intentamos entrevistar a 12 ONGs de España que atienden lingüísticamente a inmigrantes, pero obtuvimos 6 respuestas, ¿no? Un 50% de esas 12 ONGs, con lo cual intentamos que fuera un principio de paridad, ¿no? No queríamos obtener más respuestas de las escuelas oficiales de idioma que se habían analizado de una manera cuantitativa. Entonces, una vez que definimos la muestra de las ONG, quedó definida en 6 organizaciones, pues también invitamos a las escuelas oficiales de idiomas a participar en, en la muestra cualitativa. En este caso, pues contamos también con 6 profesores de L en diferentes escuelas oficiales de idioma para contrastar la opinión de ambos. Aquí hicimos un análisis crítico del discurso a través de un gran trabajo de campo. También nos apoyamos del software en vivo. Pero bueno, este fue, digamos, el marco en el que nos estuvimos moviendo dentro de la investigación cualitativa. No me quiero centrar en, digamos, en todo ese proceso metodológico, más bien quiero ir avanzando con algunos resultados preliminares que se obtuvieron de este, digamos, de este proceso de investigación y de estos enfoques tanto cuantitativo como cualitativo. Sí es verdad que podríamos detenernos más en el diseño de investigación, en el aspecto en el aspecto muestral de cada enfoque, pero me interesa avanzar yendo a algunos resultados preliminares, como ya digo, no están publicados. Pues muy bien. Esta fue la tipología de la encuesta del análisis cuantitativo. Hicimos una encuesta de 30 preguntas y de 3 secciones principales. La primera, evidentemente, estaba dedicada a la presentación, instrucción, y la última al consentimiento informado, aunque ya habíamos enviado toda la documentación pertinente a los responsables. La primera sección era para obtener 10 preguntas abiertas, cerradas y dicotómicas para tener información general de la GEOI, como puede ser el año de creación de esta GEOI, cuántos idiomas ofertan, etc. La segunda o la tercera sección en este caso eran preguntas del mismo estilo, pero ya enfocadas en la enseñanza de L. Y la última pregunta, y también que nos ha aportado unos datos empíricos pioneros y novedosos, que nos hacen poner en valor también el contraste con el apartado cualitativo, eran preguntas a escala Likert, 10 preguntas sobre la situación de L, del español, en las escuelas oficiales de idioma, pero también, en este caso, relacionándola con la inclusión a población inmigrante, ¿no? Pues bien, en este caso, ay, perfecto, perdón, vale, en este caso, aquí le tengo. Vale, en este caso nos encontramos, se ha movido un poco la presentación, pero bueno, nos encontramos primero con el tipo de alumnado en función a la edad que asiste a los cursos de L para extranjeros. Vemos que normalmente se encuentran entre 26 y 35 años, son los porcentajes que mayor resultado obtuvieron. Aquí tenemos también los niveles más ofertados. ¿Cuáles son los niveles que normalmente se ofertan? Estoy hablando del marco español, ¿vale? Ya los datos a nivel general
quizás no nos interesan tanto para poner en juego el contraste. Vemos aquí como el nivel más estudiado es el nivel A2 seguido del B1 y que también sabemos que el nivel más solicitado siempre es A1, A2, ¿vale? Aunque el nivel B1 tiene una gran potestad. Esto quizás puede hacernos caer en el pensamiento de que, bueno, muchos de este tipo de alumnado quiere obtener la nacionalidad. ¿Cuál es el nivel mínimo exigido para tener la nacionalidad? El DLA2, ¿no? También las escuelas oficiales de idioma ofertan un certificado que es válido para obtener esta nacionalidad a partir del nivel A2. Pues bien, después de ver un poco la edad más común, los niveles más común de este tipo de alumnado, cuáles son sus procedencias o las nacionalidades, vemos como actualmente a nivel nacional predomina la nacionalidad ucraniana, seguida de Marruecos, también la rusa, y nos sorprende también que hay gran abundancia de estudiantes brasileños y chinos, ¿no? Seguido de Reino Unido, Italia, Estados Unidos. Pero bueno, vemos también como hay gran diversidad a nivel de procedencias donde cada estudiante viene con una lengua materna, con un bagaje cultural nacional diferente a la hora de llegar a nuestras clases de español. Pues bien, hemos visto todo lo más común, vamos a ver los idiomas más exportados. Antes veíamos otra diapositiva similar a esta, a nivel general. ¿Cuáles son los idiomas más ofertados en las escuelas oficiales de idiomas analizadas? Pues evidentemente el inglés, por supuesto, el francés, el alemán y el español. No hay ninguna, no hay ninguna escuela oficial de idiomas que oferte español sin ofertar alemán, francés e inglés. ¿Vale? Estamos hablando de datos que hemos obtenido a raíz del cuestionario a 44 informantes. ¿Sí? ¿De acuerdo? También entra aquí, por supuesto, idiomas como el árabe, que tienen una representación, el chino, el italiano incluso, que sigue, o, por ejemplo, el portugués, ¿no? También tenemos los idiomas cooficiales más demandados, que son euskera y valenciano, ¿no? En este análisis realizado. ¿Cuáles son las preguntas que hicimos a escala Likert? Pues bien, aquí la tenemos, ¿vale? Hay un bajo porcentaje de cursos de L en la GEOIS. Los usuarios matriculados en cursos de L están en la GEOIS en auge y así seguirán. Es necesario constituir más cursos de L. Hay muchos impedimentos para ello. Es necesario impulsar la modalidad virtual. Están capacitadas para atender la población inmigrante, las escuelas oficiales de idiomas. La creación de cursos de L favorece la integración de la población inmigrante. Una de la mayoría de la población inmigrante acude a otras instituciones. Mi centro colabora con otras EOI e instituciones para impulsar cursos de L y las programaciones y materiales de recursos son efectivas. Esas son las preguntas a escala Likert con las que se pretendía detectar el posicionamiento, las reflexiones profesionales de las escuelas oficiales de idioma con relación a las tres temáticas que abordábamos con anterioridad al inicio de esta presentación. Escuela Oficial de Idioma, no olvidemos, L, enseñanza de español lengua extranjera, y inclusión, integración, población inmigrante. Pues bien, con esto pretendíamos detectar unos datos relevantes en nuestro contexto de investigación y creo que en este caso así fue, ¿vale? Vamos a ver cómo en este caso, aquí no lo tengo, no se queda señalado, vale. Lo voy a señalar yo aquí, cómo las preguntas con más representación, por ejemplo, fueron la P3 y la P7. Sin embargo, las preguntas con menos representación fueron P5, 50% y P9. Además de todas ellas, la mayoría, la tendencia fue bastante positiva. Vemos como el porcentaje obtenido normalmente supera el 50%, exceptuando los dos casos que acabamos de mencionar, pero normalmente la tendencia era bastante positiva. La pregunta de escala Likert podía expresar acuerdo o desacuerdo de forma gradual, ¿no? Estos son los resultados que se obtuvieron y las conclusiones que detectamos sobre todo es que, bueno, pues bueno, ¿cuáles son las evidencias que normalmente
que han tenido mayor porcentaje, pues resulta necesario construir más cursos de él en la GEOI. Al inicio, en el estado de la cuestión, veíamos como solo el 25% oferta, pero sin embargo, los integrantes, los profesionales, los que verdaderamente trabajan en el día a día en estas escuelas, creen que es necesario constituir más cursos de él, ¿vale? ¿Y cuál es la otra pregunta con mayor representación porcentual? Me refiero, la creación de cursos L favorece la integración e inclusión de la población inmigrante. ¿Cuáles son los aspectos más negativos? O, bueno, no diría yo negativos, sino que no han tenido eh, una, una representación porcentual significativa, ¿no? Pues, bueno, aquí permiten dudar que es necesario impulsar la modalidad virtual los cursos de LLG, a pesar de que, por ejemplo, el inglés cuenta con ello y la diferencia en matriculación es abismal. Y P9, que es mi centro colabora con otras EOI o organizaciones para impulsar los cursos de, bueno, todo el mundo, esto hace ver un poco aquí una doble perspectiva, todo el mundo a nivel general crees que es necesario constituir y resulta necesario constituir más cursos de L, pero desde los propios centros no se están realizando las suficientes acciones para impulsar, para fomentar esta creación, ¿no? de más cursos y de, por supuesto, mayor personal o mayor interés en el fomento de la enseñanza de español como lengua extranjera. Pues bien, algunos resultados detectados, que ya hemos ido viendo algunos de ellos, pues bueno, el rango de edad predominante en los cursos de L es entre 26 y 35 años, los cursos más ofertados son A2, B1, en ningún caso C1 y C2 suelen estar a la cabeza. La procedencia más común: Ucrania, Marruecos, Rusia, Brasil y China. Idiomas predominantes, en este caso los que normalmente se suelen encontrar en todas las escuelas oficiales de idiomas analizadas: el inglés, francés, alemán, español e italiano, ¿no? Más allá de que tienen representación otros idiomas como el árabe, chino o algunas lenguas cooficiales como el euskera y valenciano. Pues bien, de acuerdo, genial. Vale, esos son algunos resultados preliminares a los que se han llegado en este enfoque cuantitativo. ¿Cuál es la tipología de la entrevista que se ha seguido en el análisis cualitativo? Pues bien, aquí ya se pretendía dar otra visión más específica, pero también que abarque otros contextos educativos. Ya no solo nos centramos en las escuelas oficiales de idiomas, sino vamos a otorgar importancia también a posibles entidades conectoras, ¿no? Que son ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se ocupan de la enseñanza de L en su día a día, ¿no? Digamos. Como ya dijimos antes, se entrevistaron 6 profesionales de la GEOI y 6 profesionales de organizaciones nacionales. En esta entrevista con carácter profundidad a través de Microsoft Teams, pues normalmente entre 15 y 30 minutos estuvieron oscilando los minutos de la entrevista. Se trataron 4 puntos claves, además evidentemente del agradecimiento y la despedida, la presentación y demás. Se estuvieron tratando 4 ejes fundamentales sobre los que luego se ha analizado el discurso, que es la colaboración, si se han producido colaboraciones entre escuelas oficiales de idiomas y organizaciones no gubernamentales o no, o qué tipo de colaboraciones, qué dificultades, problemas, obstáculos se han encontrado al materializar estas colaboraciones. Siguiente paso: ¿qué viabilidad de proyectos, colaboraciones, actividades pueden prever o pueden visibilizar de cara al futuro? ¿Y qué recursos o apoyos serían necesarios? Ya puede ser a nivel interno o a nivel más externo, ¿no? Pues bien, ahí han sido los 4 ejes fundamentales. ¿Y qué hemos hecho para analizar algunos resultados preliminares? ¿Qué hemos hecho para analizar todas estas 2 entrevistas con tanto corpus virtual y también en este caso textual? Pues bien, hemos ido detectando patrones comunes, convergentes en este caso, y patrones divergentes, ¿vale? ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a los ejes que acabo de comentar: las colaboraciones que se han hecho, las dificultades que se han tenido, viabilidad de cara al futuro y apoyos con los que se deben contar. Aquí vamos a ver palabras claves en que
normalmente profesionales de las EOIs y profesionales de las organizaciones coinciden. Por ejemplo, en las colaboraciones. ¿Qué tipo de colaboraciones? Pues no mucho más allá de contactos y pequeñas comunicaciones que se han tenido hasta el momento. También alguna derivación del estudiantado. Con este tipo de derivación normalmente se suelen referir a que, por ejemplo, alguna organización en concreto pues deriva estudiantes para matricularlos en la SEOI o incluso al revés. Por ejemplo, en las SEOIs que no se ofertan cursos tan iniciales o de alfabetización en lectoescritura y de hecho no quieren hacerlo, pues se deriva alumnado a organizaciones o incluso a los centros de adultos. ¿Qué dificultades se han encontrado? Trámites administrativos. Normalmente se hace alusión por ambas entidades a que es complejo el proceso de matricular este tipo de alumnado en las escuelas oficiales de idioma o viceversa. También, por supuesto, el factor económico del que ambas partes coinciden en que es un factor clave y del que no se dispone toda la solvencia que se pretende. Y por supuesto la alfabetización que ya la hemos comentado, que por ejemplo las escuelas oficiales de idioma no ofertan este tipo de cursos y sin embargo las organizaciones dicen que es el grosso de su alumnado, es decir, reciben muchísimo alumnado que normalmente tienen problemas de alfabetización, incluso su nivel lectoescritor es un poco más bajo, ¿no? A lo que es un curso regular o reglamentario de las escuelas oficiales de idioma. ¿Cuál es la viabilidad de proyectos, actividades conjuntas? Pues bueno, se habla bastante de la certificación, ¿no? Hablábamos que los DELES del Instituto Cervantes te permiten la nacionalidad, las escuelas oficiales de idioma también. Y además, ya no solo eso, sino de cara a la nacionalidad, sino que las escuelas oficiales de idioma están capacitadas de dotar con un certificado oficial que posiblemente ayude bastante de cara al futuro profesional laboral a estudiantes inmigrantes. Luego el factor social, ¿no? Hablamos mucho de que es necesario que no solo este tipo de alumnado aprenda la lengua y la cultura, sino que tenga capacidad de sociabilizar en un nuevo entorno, en una buena sociedad, y por lo tanto se deben hacer actividades que fomenten esto y de ahí dan pie a las actividades complementarias, que ya no solo tratan de derivar y matricular estudiantes en un lado o en otro, sino crear actividades en conjunto, como pueden ser actividades de conversación, cursos y talleres, incluso hablaban de teatro, mercados de libros, bibliotecas en las que se pueda conectar ambas partes y sobre todo se aproveche para atender las necesidades del alumnado tipo. Y por último, qué apoyos normalmente se demandan, tanto por la parte de la SEO como las organizaciones no gubernamentales? Pues como ya lo he comentado antes, las dificultades, más recursos económicos que vengan a nivel de subvenciones, a nivel de facilitar matrículas, a nivel de equipamiento material, de recursos, etcétera, ¿no? Y también la implicación gubernamental. Las EOIs lo hacen por su parte con las consejerías competentes en cada comunidad, las organizaciones por su parte también añaden que es necesario a un nivel más político y gubernamental acciones que posibiliten la conexión de ambas partes. Pues bien, esos son los patrones convergentes. Aquí vamos a ver algunas citas textuales, como por ejemplo no hemos realizado alguna actividad, ¿no? Esos son otros tipos de análisis del discurso crítico que nos hemos o que hemos ido llevando a cabo, donde se detectan, se extraen citas textuales que se relacionan directamente con las palabras generales, con los patrones que ya se han mostrado con anterioridad. Aquí también tenemos el mismo proceso con patrones divergentes. ¿Qué dicen las ONG, las EOIs por un lado y qué dicen las ONG, ¿no? A modo de ejemplo, para no extenderme mucho, por ejemplo, vámonos a las dificultades, ¿no? Pues bien, una de las dificultades que añaden las escuelas oficiales de idioma es que hay un gran desequilibrio entre la oferta y demanda, es decir, ellos ofertan muy pocos cursos, no tienen, digamos, profesorado y capacidad para ofertar o
para tramitar una mayor oferta de español. Sin embargo, cada vez están viendo cómo hay una mayor demanda de estudiantes por estudiar en sus centros, con lo cual ahí se reclama también la implicación gubernamental, ¿no?, de posibilitar un mayor equilibrio ahí. Y también se ha hecho bastante referencia a el poco reconocimiento social que se le da a las escuelas oficiales de idioma como centro educativo público que puede satisfacer las necesidades de este alumnado tipo y también, por supuesto, de otros en otros intereses. Sin embargo, las ONG, por su parte, otras de las dificultades, las que no coinciden con las escuelas oficiales de idioma, es que las escuelas oficiales de idioma, válgase la redundancia, perdón, tienen una rigidez estructural a la que no es posible acceder o colaborar con tanta facilidad. Otra de las dificultades es que normalmente trabajan con planes de acogida que vienen de arriba, en este caso ellos atañen al Ministerio de Migraciones competente, que trabajan con subvenciones y que normalmente hemos dicho que el plan de acogida normalmente es muy corto, ¿sí? Y luego también las ONGs hacen referencia a la adaptación a las necesidades. Ellos dicen que trabajan con un alumnado tipo muy característico que necesita una atención individualizada y que más allá de la competencia lingüística, cultural que deben adquirir, pues también hay que atender en clase otras necesidades que posiblemente sea complejo de llevar en un curso regular de las escuelas oficiales de idiomas, donde se sigue un currículo más, digamos, característico del marco común europeo de referencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bien, ahí vemos cómo dentro de todo ese discurso de las entrevistas se han encontrado también patrones que divergen entre el pensamiento de ambos profesionales. Igual ocurre, aquí tenemos citas textuales de, por ejemplo, ONGs y escuelas oficiales de idioma, patrones divergentes que se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo dice que, claro, aquí trabajamos con centros de personas adultas, hacemos pequeña labor, pero tienen limitaciones, ¿no? Pues bueno, vamos a ir viendo cómo hay también discrepancias a la hora de expresar ese posicionamiento, esa perspectiva. ¿Cuáles son algunos de los resultados generales, preliminares obtenidos en el análisis cuantitativo? Pues bueno, igual que encontramos similitudes, también diferencias. Hay convergencias y divergencias por iguales, tanto en las escuelas oficiales de idioma como en las ONG, lo cual deja la puerta abierta, pues sí, a posibles colaboraciones, pero quizás hay que remodelar en algún sentido este contexto. Otros de los resultados obtenidos en este análisis crítico de discurso de las entrevistas son los factores políticos, sociales y culturales que tienen un papel fundamental. No podemos separar este tipo de factores de lo que es el aprendizaje de lengua y cultura. En este contexto educativo me refiero, y con este alumnado tipo me refiero, porque juegan un papel fundamental. La poca colaboración generalizada hasta el momento es evidente, de hecho se palpa en todas las entrevistas, pero sí se observa predisposición para viabilizar futuros proyectos, colaboraciones, actividades complementarias, como añadíamos antes, etc. El recurso económico es una base para potenciar colaboraciones conjuntas, ambas lo reclaman y así lo piden, ya venga de una implicación más gubernamental, de las consejerías competentes, de la administración, pero ambas lo demandan tal que así, y las diferencias en el discurso son palpables según el contexto educativo para tratar los mismos temas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tratábamos las dificultades, veíamos como el tipo de discurso normalmente de los profesionales de las EOIs son totalmente diferentes a los que encontramos en los profesionales de las ONGs. Y bien, pues bueno, ¿con qué llegamos con estos resultados preliminares? Ya veis por qué no quería detenerme más en lo que es en el apartado metodológico, si no, no teníamos tiempo. Pues bueno, con estos resultados preliminares, ¿a qué llegamos? ¿Cuál es una conclusión general así de este proyecto el EOI que se haya llevado a cabo en este proyecto de tesis? Pues bueno, sí es verdad que estamos centrados en un contexto educativo muy específico y que es un estudio, no es un estudio longitudinal, con lo cual estamos remitidos a un curso académico concreto, ¿no? En el futuro, otro propósito sería ampliar el trabajo con datos empíricos que atiendan las necesidades demandadas.
necesario entablar una relación más eficaz y efectiva entre escuelas oficiales de idiomas, centros públicos y ONGs, centros que se ocupan de la inmersión lingüística para facilitar esta inclusión de la población inmigrante, ¿no? Creo que se podrían fomentar muchísimas actividades de distinta índole que pongan en contacto a ambos organismos y que al final se traduzca como beneficio de los grandes necesitados, que es el alumnado tipo. ¿Cuáles son las limitaciones que se han encontrado a lo largo de este proyecto? Pues la complejidad de tratar con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales de distintos ámbitos. Es complicado liderar un proyecto de investigación donde tienes que ponerte en contacto muchas, con muchos centros de un organismo público y también con muchos dirigentes de ONGs. El costo y los recursos económicos para potenciar la colaboración entre ONG. Yo tengo muchas ideas de cómo potenciarlas, sin embargo, se podrían realizar algunas de ellas si hay una cuantía económica de promedio que ya vemos cómo demandaban tanto escuelas oficiales de idiomas como ONG. Los canales de comunicación, el intercambio de información, como ya he dicho, es complicado con estos, al tratar con estos, en este contexto educativo. También ha sido un estudio pionero, con lo cual se traduce que hay pocas referencias, presencia, artículos, proyectos de investigación que incida directamente sobre esta temática concreta. Prácticamente es imposible encontrar, entonces con lo cual el tema bibliográfico quizás es complejo de abordar, ¿no? Y cuestiones de otra índole, no solo académica, como ya he dicho antes, el factor político, social, cultural juega un papel muy, muy importante. Y bien, ¿cuál es la perspectiva o los pasos a seguir de este proyecto? Pues ampliar la muestra tanto del análisis cuantitativo como cualitativo. Ya hemos dicho que tenemos buena representatividad, pero hay 71 escuelas que ofertan y me consta que están creciendo, están instaurando departamentos de L. Pues vamos a seguir exprimiendo ese campo. Nosotros encontramos en nuestro cuestionario o contabilizamos 44 de ellas. En el análisis cualitativo, pues sí, me gustaría tener también más intercambios y compartir más, tanto por una parte con ONGs o dirigentes de las ONGs, como también con responsables lingüísticos de la EOI. Por supuesto, canalizar esa toda comunicación, ese trabajo de comunicación, de intercambio de información que se ha hecho, poder canalizarlo en una figura de mediador comunicativo que ponga ahí en contacto todos la posibilidad de abordar este tema de forma más directa, ¿no? Sin tanto impedimento. Me gustaría, por supuesto, también realizar un pilotaje de una colaboración real entre EOI y ONG para ver cómo esto se puede llevar a cabo. Evidentemente, quizás necesitamos ayuda económica para poder realizar una colaboración real y efectiva, que no se quede solo en un intento de ello. Y me gustaría también realizar este estudio con digamos, un estudio longitudinal donde el cuestionario se vuelva a repetir, donde las entrevistas se puedan volver a realizar incluso con esa ampliación muestral que decíamos antes, ¿no? Y también, y que se ha tratado a lo largo de esta investigación, sería realizar una triangulación en el que se puedan incluir los centros de adultos CEPER o CEPA según la comunidad autónoma, porque vemos que hay bastante relación entre, por una parte, escuelas oficiales de idioma, centro público, centros de adultos de cada comunidad autónoma, que también son centros públicos y que ofertan cursos de español como lengua de integración, de inmigración, normalmente en niveles muy bajos, y también, por supuesto, la tarea que hacen desde las ONGs competentes, ¿no? Por lo tanto, esta triangulación sería otro proyecto que se podría ampliar de cara más al devenir del futuro. Así que sin más, esta es, bueno, alguna de las referencias bibliográficas que se han utilizado. Muchísimas gracias por realizar, bueno, o por atender, en este caso, mi pequeña charla
sobre este proyecto de tesis, sobre esta investigación que estoy llevando a cabo, que llevo ya bastante tiempo detrás y que previsiblemente acabará también prontito, pero que hay muchas cosas por pulir y también, por supuesto, por hacer. Aquí os dejamos los códigos QR. Si asistís como adultos podéis completar la encuesta de valoración para la Fundación de Madrid Más D. Si sois investigadores y también habéis podido atender a esta charla, pues podéis completar la encuesta a través de ese QRs, y niños también están invitados, aunque creo que la temática quizás se va un poco de ello. Así que bueno, un placer, y por supuesto a todas las personas que podáis ver de cara a futuro esta grabación, tenéis mi contacto si queréis. Podemos seguir debatiendo cualquier pregunta que tengáis, estar encantado de realizarla. Muchas gracias.